Bien, maestros, bienvenidos al Grupo Impulso Educativo en este taller Diseño de Sesión de Aprendizaje. Tal como nos habían solicitado, exclusivamente vamos a dedicarnos a elaborar sesiones de aprendizaje. Ya hemos venido trabajando en otros talleres también sobre lo que son experiencias de aprendizaje y cómo estas experiencias tienden digamos, a dividirse en actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, y que cada sesión de aprendizaje pues tiene ciertas actividades, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a diseñar sesiones de aprendizaje, pero no van a ser cualquier sesión, sino que van a estar alineadas a esas rúbricas de evaluación que el Ministerio de Educación está solicitando, ¿no? Y que van a ser pues motivo de esa observación, valga la redundancia, en cuanto a esos procesos también de nombramiento. Y lo que estamos nombrados también nos va a permitir pues a poder mejorar nuestra práctica educativa. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta primera sesión del taller Diseño de Sesión de Aprendizaje. Y como no puede ser de otro modo, antes de entrar a poder hablar de una sesión de aprendizaje, primero hagamos un recorrido breve nada más, ¿ya?, sobre esas orientaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar esa sesión de aprendizaje, maestros. ¿Ya? Y el Ministerio de Educación nos ha dicho que nuestro enfoque es por competencias. Entonces, lo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes, tengámoslos bien claro, maestros, no van a hacer que aprenda, digamos, la ortografía, sino a mí la ortografía cómo permite, ¿no?, construir textos para solucionar un reto, un problema, ¿no?, o lograr un objetivo. Entonces, estamos hablando de las competencias. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Educación con respecto a estas competencias? Nos dice que cuando planifiquemos, ¿ya?, esta sesión, lo que vamos a hacer es planificar, pero hay que tener en cuenta que no podemos inventar situaciones muy bonitas que para el profesor puede ser excelente, sino que estas situaciones tienen que ser significativas, maestros. ¿Y qué significa que sean significativas? Aquí podemos decir que es significativas para quién, yo pregunto, maestro. ¿Para quién debe ser significativa esa situación? Para el estudiante. Para el estudiante. Para el estudiante. Efectivamente, maestro. O sea, lo que vas a preparar, lo que vamos a preparar, tú tienes que hacerlo pensando en aquello que es significativo para mi estudiante, no para el profesor, ¿ya? Entonces tenemos aquí varios aspectos que podemos generar, como por ejemplo, ¿cómo podemos partir de situaciones significativas? Estableciendo retos o desafíos, ¿ya? Que de alguna manera, maestros, que de alguna manera, fíjense ustedes, partan de situaciones reales del estudiante. Situaciones reales del estudiante. O sea, que la situación significativa que vamos a plantear, porque uno de los elementos de una sesión es la situación significativa, tú tienes que plantear pensando y conociendo su contexto del estudiante, ¿no? Esas situaciones que el estudiante en la cual está inmerso. La chacra, si es que está en el campo, ¿no? La pesca, si es que es de la costa, por ejemplo, y así por el estilo. Situaciones reales, pero también podrían ser simuladas, pero se recomienda. Y si queremos nosotros ver qué tan, digamos, la sesión es real, qué tan situada es que tenemos que abordar esos puntos reales, ¿no? Entonces, ¿implica qué cosa? Eso es diseñar situaciones significativas. Debemos partir de esa situación significativa. Por eso es que uno de los aspectos de una sesión de aprendizaje es que tú vas a declarar cuál es la situación significativa, aquella que también la consideraste en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque la experiencia de aprendizaje hemos dicho que es un conjunto de actividades y que abarcan varias sesiones. Entonces, si estamos abordando una sesión que está desprendida de una experiencia de aprendizaje, que es ¿no?, ese conjunto de actividades, entonces esa situación tiene que estar relacionada con tu experiencia, porque forma parte de una serie de actividades, ¿no? Ahora, también debe partir de ciertas prácticas sociales, ¿no? Vamos a ver, es decir, lo que conocemos, vamos a poner en el lenguaje, en nuestro enfoque, la competencia de comunicación y de las áreas, nos dice pues que la comunicación es una práctica social y por lo tanto lo que nosotros tenemos que proponer allí en las sesiones
es básicamente eso, que vean al texto como una práctica social, que vean al discurso o hablar o la exposición como una oportunidad, una práctica que le permite desenvolverse. O sea, esos aspectos disciplinares, pedagógicos, tenemos que tener en cuenta mucho en este aspecto. Otra orientación que también, maestros, tienes que tener en cuenta es esto. Decía, generar el interés. Y ya la rúbrica, y seguramente tú ya conoces la rúbrica de observación del Minedu, te dice que tienes que generar el interés del estudiante. Profesor, ¿y cómo puedo generar el interés? Es cuando el estudiante y tu maestro, en la sesión que vas a preparar, vas a tener que declarar el propósito, ¿no? Vas a tener que declarar ese propósito ese propósito de la sesión. Es decir, decirle al estudiante qué es lo que va a aprender. Y no solamente qué es lo que va a aprender, sino también cuál es el sentido de aprender eso que tú le vas a enseñar, ¿verdad? Que sea de su interés, que lo motive, que gestione la autonomía. Porque cuando a él le interesa algo, él mismo va a buscar, va a investigar, va a preguntarte y va a avanzar solo muchas veces. Entonces, y todo eso pasa ¿por qué? Porque has generado el interés. Maestro, si tú no logras tener el interés del estudiante en la clase, todo lo que hagamos va a ser de repente en vano, ¿no? O no va a hacer tanto efecto. Y el profesor no es el que va a enseñar. O sea, digamos, en tu sesión que tú vas a planificar, que vas a tener que presentar ante un jurado, que no se note que tú eres el que desarrolla toda la sesión, sino que el estudiante tienes que programar actividades y estrategias donde el estudiante haga cosas, construya su aprendizaje, ¿ya? Entonces, ese tema expositivo del profesor, donde él dictaba, eso no puede aparecer, digamos. Quizás en una parte donde el estudiante construyó y el profesor lo sistematiza y resume todo ¿no? la actividad. Pero básicamente el centro de este proceso es el estudiante. Y por lo tanto, maestro, cuando hagamos la sesión, tenemos que planificar actividades donde el estudiante aprenda haciendo, haga cosas, ¿ya? Otro aspecto que también vamos a tener que hablar, y este es uno de los procesos pedagógicos, claro, es partir de los saberes previos, pues, ¿no? Partir de los saberes previos. Aquellos estudiantes que traen consigo, porque el estudiante cuando se da cuenta que tú estás tomando en cuenta lo que él sabe, como que se va a motivar más. Y es otra forma de motivar, de involucrar al estudiante cuando tú le preguntas por lo que sabe. Y no solamente por el conocimiento, ¿no? También habilidades, destrezas, actitudes, ¿no? Por ejemplo, un análisis de casos, actitudes, ¿verdad? ¿Qué haría si? Actitudes. Entonces, no solamente el saber es previo, es, a ver, ¿y qué saben? ¿Qué es el texto? A ver, ¿qué recuerdan del texto? Eso sí, claro, es una pregunta cognitiva, o sea, de conocimiento, pero también hay que ver algunas actividades. De repente llevo una actividad donde ellos puedan construir algo, ¿no? Entonces estoy también viendo qué tanto conoce. Por un lado, la construcción del nuevo conocimiento pasa por dentro de eso que el profesor debe promover, el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad que te dice la rúbrica, ¿no? Miren, lo que dice realmente la rúbrica es todo lo que el maestro hace, pero sí hay que mirar bien claro esto. Yo te estoy dando un recorrido de lo que vamos, cuando vayamos a la hoja en Word, y te voy a decir, maestro, listo, vamos, entonces, ¿cómo hacemos? Y vamos a tener en cuenta eso que estoy diciendo, ¿ya? Que son cuestiones generales también. Entonces, en construir un conocimiento a partir del análisis crítico, de la indagación, de la experimentación, ¿ya? El estudiante debe empoderarse de estas herramientas. No podemos nosotros en el aula, y más aún en la clase, decir, a ver, Juan, ¿qué es el texto? Profesor, no, Juan, no, eso, a ver, tú, Juancito, a ver, o tú, Luis. No, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos penalizando el error. Y ya hablábamos en un curso anterior, la evaluación, el enfoque formativo de la evaluación que tú tienes que hacer durante el proceso y también al final, tiene que ser una retroalimentación reflexiva. Y en este caso, el error te permite saber si el estudiante en qué nivel está
conoce del tema. Y a partir de esa información que tú recibes, de esa respuesta del estudiante, tú vas a proponer, ¿no? Vas a generar el andamiaje para que pueda avanzar. Entonces, ese error constructivo se da de repente a través del diálogo, ¿no? Cuando dialogas con ella, cuando planteas una situación para que analice, por ejemplo, revise. Entonces, el error es una oportunidad de aprendizaje. Así tenemos que verlo, no hay que penalizarlo, ¿no? Y hay formas de poder decirlo. Ya lo vamos a ver en la sesión. Y el conflicto cognitivo, claro, pues, ¿no? Por un lado, recojo los saberes previos, pero va a llegar un momento en que el profesor tiene que conflictuar al estudiante. Que el estudiante se dé cuenta de que aquello que conoce no le permite dar respuesta a aquello que el profesor, a ese reto, ¿no? La contaminación en las escuelas es cada vez más grande. ¿Qué podemos hacer? Lo estás conflictuando. Y entonces ahí es donde va a comenzar a crear, ¿no? Va a idear, va digamos, a proponer, pero a partir, lógicamente, de un conflicto, donde el estudiante siente que necesita aprender más para poder entender y aportar a esa solución. Mediación. El rol maestro que nos toca hacer es de mediadores, de facilitadores, de poder trasladar al estudiante de su zona real hasta su desarrollo potencial. ¿A través de qué? Del andamiaje, a través de generar estrategias, ¿no? Dentro de los enfoques, de las competencias. Y ahí viene el trabajo nuestro, mediación, que tiene que ver con el acompañamiento del profesor, ¿no? A partir, lógicamente, ya de esos enfoques, esas competencias, ¿no? Como lo vamos a ir viendo. El trabajo cooperativo, sí, maestro, esto es algo que no debe faltar en tu sesión. No, en la rúbrica te dice que si tú generas trabajo cooperativo, entonces sí o sí tenemos que programar actividades que tengan, donde el estudiante trabaja no en equipo, hacen un trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces eso tenemos que considerarlo. El trabajo individual se puede hacer, sí, también, en un momento sí puede trabajar, pero en esos 45 minutos, en esos 60 minutos que te van a dar, tú tienes que hacerlo, generar situaciones donde ellos trabajen colaborativamente. Y eso es algo que tenemos que hacerlo sí o sí, maestros. Promover el pensamiento complejo. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije. Entonces, el pensamiento complejo tiene que ver mucho con el desarrollar esa criticidad del estudiante, ¿no? De poder analizar problemas, de poder, pues, a plantear proyectos, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? A través de las habilidades de pensamiento, ¿no? De orden superior. Esas cosas tenemos que programarlo. Y eso está también en las rúbricas, fíjense, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo no es de la rúbrica, porque la rúbrica es otro material también que te lo voy a compartir. Y no voy a detenerme mucho de repente, o salvo que ustedes puedan preguntar. Y entonces vamos a trabajar esto. Pero ya ustedes conocen las rúbricas. Vamos a recurrir a ellas cuando tengamos que precisar algunas cosas que debemos considerar en esta sesión de aprendizaje. Entonces, hablamos que esos procesos didácticos que debemos encontrar en una sesión de aprendizaje, ¿no? Los procesos pedagógicos, didácticos no, procesos pedagógicos, que cualquier profesor, acá estamos maestros de comunicación, ¿no? Básicamente, por aquí también tenemos algunas compañeras que son de educación para el trabajo, pero sea de comunicación, sea de educación para el trabajo, sea de matemáticas, sea de ciencias, cualquier área, todas las áreas desarrollan estos procesos pedagógicos. Problematización, plantear un propósito y organizar la sesión, motivar, recoger los saberes previos, acompañarlos a los estudiantes durante la construcción de sus aprendizajes y la evaluación. Todo esto lo hacen los maestros en general. Pero donde ya hay la diferenciación, donde ya el profesor netamente de comunicación tiene lo suyo, el de matemáticas tiene lo suyo, yo les pregunto, ¿en cuál de estos elementos, de estos procesos pedagógicos, es donde ya se diferencia de acuerdo al área? A ver, ¿en cuál de estos, digamos? En el propósito y organización sería maestro. Claro, aquí, porque aquí en el propósito y organización
Aquí es donde, ¿cuál van a ser los propósitos de aprendizaje en tu sesión, maestro? ¿Cuál va a ser tu propósito de aprendizaje en tu sesión? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? A ver, ¿qué consideramos allí? Bueno, dice propósito de aprendizaje. ¿Cuáles son esos propósitos que nos plantea, no? Porque en el cuadrito que yo en la sesión que yo les he enviado, dice propósitos. ¿Y qué aparecen en propósito? Revisen, por favor. ¿Qué aparecen allí? Si lo tienen, por favor. ¿Qué aparece ahí? Las competencias, las capacidades. Exacto, maestro. Aparecen Competencias, capacidades. las competencias, las capacidades, ¿verdad? Del área. ¿Qué más? Los desempeños. Criterio de evaluación, claro, los desempeños. Los desempeños. Criterio de evaluación. Exacto. Y el instrumento de evaluación. Los criterios y por último el instrumento. Entonces, maestro, cada área tiene sus propias competencias. Cada área tiene sus capacidades, ¿no? Sus propios desempeños, sus criterios de evaluación. Entonces, aquí es cada uno ya elige, bueno, esta situación significativa que aparece, que le he planteado, bueno, el producto puede ser, por ejemplo, puede ser aquí, a ver, yo digo, la solicitud, porque en mi situación significativa hemos dicho que la comunidad necesita ayuda, ¿no? Necesita apoyo. Y entonces vamos a recurrir a las autoridades. Y entonces el producto podría resultar, ¿no? El producto podría resultar, ¿qué cosa? El producto podría resultar la solicitud, ¿verdad? La solicitud. Y entonces, si me dicen que el producto en el que se va a elaborar es la solicitud, ¿no? Es la solicitud. Entonces, yo te pregunto, ¿qué competencias vas a priorizar? Y digo priorizar, no es que lo vas a hacer, vas a considerar la única. ¿Qué competencia? Escribe, ¿verdad? Perfecto. Y entonces tendré que ir a ver cuáles son sus capacidades y cuáles son de esos sus desempeños. Pero si mi situación problemática o significativa habla que, digamos, que el producto que voy a elaborar tiene que ver con, los estudiantes van a debatir, ¿no? Sobre un tema público importante, entonces, ¿qué competencia es la que vamos a priorizar? Se comunica oralmente. Exacto, se comunica. Y así, si yo quisiera, pues, que ellos analicen, entonces sería la competencia lee. Y cada uno de sus capacidades, ¿verdad? Y ahora pregunto nuevamente, qué otro elemento, qué otro proceso pedagógico que es exclusivo también de cada área? Donde ya se ve la marca del área de comunicación. ¿Dónde, maestros? Ajá. ¿Cómo dijo? ¿Qué proceso pedagógico? ¿Cuál de estos procesos pedagógicos también tiene que ver con donde se diferencia y cada área, pues ya en gestión y acompañamiento, porque ahí vienen los procesos didácticos. Exacto, maestros. Aquí es donde, perdón, aquí es donde, maestros, aparecen aquí cómo tú desarrollas la competencia. Escribe, ¿no? ¿Cómo vas a lograr que mi estudiante escriba esa solicitud? Y entonces voy digamos, al enfoque de la competencia y veo que esa competencia escribe, tiene sus propios procesos didácticos. ¿Y cuáles son esos procesos didácticos de la competencia escribe? ¿Cuáles son? Procesos didácticos. La planificación, la textualización. La planificación. Primero voy a hacer que mis estudiantes en una parte de la sesión elaboren su planificación. Luego, ¿qué? Que textualicen, ¿no es cierto? El segundo proceso es la textualización, que es donde el estudiante va a elaborar su primer borrador, su segundo borrador, no sé, hasta que logre, ¿no? Y el último, planifica, textualiza ahí.
¿Y cuál es la otra perdón, el otro proceso didáctico? Revisión, Revisión y revisión, ¿verdad? corrección y publicación final. Entonces, matemática tendrá sus propias competencias y sus propios procesos didácticos para poder desarrollar y acompañar al estudiante. Entonces, aquí el profesor de comunicación planifica, pues va a tener que elaborar varias actividades en ese proceso didáctico, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Qué sé del tema? Lluvia de ideas. Y puede terminar en un organizador visual ¿no? Más o menos, o una guía de planificación. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Etcétera, etcétera. Y ya en la siguiente actividad, ellos van a textualizar, ¿no? Es donde ya redactan. Pero cada uno tiene sus propios procesos. Y yo les voy, bueno, en capacitaciones anteriores hemos hablado de los procesos didácticos del área. Pero no se preocupen los que no estuvieron en los cursos. Se les voy a compartir también ese material, ¿ya? Para que ustedes puedan leer y tener algunas orientaciones para que puedan planificar, ¿no? Más o menos guiándose de esa ruta. Correcto. Muy bien, entonces los procesos didácticos son acá. Y en el propósito de la organización y en la gestión es donde el profesor va a dar, digamos, cada área ya plantea sus propias competencias, sus propias capacidades, y cuando se trata de gestionar y acompañar, cada competencia, cada área tiene sus propios procesos didácticos y lo que tenemos que tener. Entonces, bueno, no sé, hasta aquí alguna pregunta hasta acá, maestros. Me interesa saber si están comprendiendo, y también me interesa saber si es que hay cosas que yo podría pasar, ¿no? Porque ya de repente lo entiende. Acá hay maestros que han estado en capacitaciones anteriores, que ya algunos ya conocen de esto, pero también hay algunos maestros que seguramente estamos todavía recordando, ¿no? Pero qué importante es saber como maestro que tú, de cualquier área que seas, tienes que desarrollar en tu aula estos procesos. ¿Okay? Preguntas, maestro, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario ya? ¿Me estoy dejando entender si está claro esta parte de los procesos? Sí, profesor, está claro. Sí, perfecto. Entonces, ya saben de manera general, qué es lo que tiene que tener tu sesión, maestro. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que tener tu sesión? Y cuando hablamos, ya acá hay una parte de detalles que ya estoy explicando, ¿no? ¿Qué pasa con la problematización? ¿No? Y cuando problematizamos en el aula, cuando planteamos una situación retadora, ¿no? Cuando le planteamos al estudiante una situación retadora, ¿no? Donde el estudiante va a movilizar sus competencias para poder resolver esto que le estamos planteando. Pero que esa situación retadora, para que sea significativa, hemos dicho que tiene que estar en función ¿de qué? De sus intereses, de sus necesidades, de sus expectativas. En otras palabras, que sean relevantes para el estudiante, no para el profesor. Y para eso, ¿qué necesitas? Conocer su realidad. Por eso que en la escuela donde te toque dar tu clase, es importante que tú sepas algo de los estudiantes y de la escuela también, de la comunidad. Por eso que el ministerio ha dicho a los comités que tienen que brindarle información sobre esto, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que tú puedas planificar justamente estas situaciones significativas, que sean relevantes. Porque tú puedes estar pensando que esto es bueno para ellos, pero de repente en ese lugar no es significativo. Y entonces como que esa sesión no está situada. ¿Okay? Entonces, plantearle desafío al estudiante a partir de preguntas, ¿no? Por ejemplo, planteando dificultades, haciendo cuestionarios, la repregunta. Todo para que movilicen ciertos aspectos, ¿no? Ahora, esta es la problematización que tú tienes que hacer. Lo otro es el propósito y organización. Y aquí está lo que mencionábamos, ¿no? Lo que mencionábamos. Están aquí justamente los aprendizajes esperados. Y los aprendizajes esperados son, ¿qué hemos dicho? Las competencias. Las competencias, las capacidades, ¿no? Que tú vas a desarrollar, ¿no? Los desempeños. Ahora,
A partir de eso, de esas competencias, tú organizas tu sesión, pues, ¿no? Porque si es una competencia oral, tiene sus propios procesos didácticos y va a tener que tú plantear situaciones para esa secuencia, ¿no? O para esa clase. La motivación, bueno, ya, ¿qué decirle? Pues, ¿no? Es una forma de mantenerlo, pues, de vincular al estudiante con la clase, ¿no? Y esto pasa, ¿por qué? Por despertar el interés de ellos, pues, ¿no? ¿Y cómo despertamos el interés de ellos cuando le planteamos el propósito? Vuelvo a decir, maestro, en tu aula, en tu clase, tiene que escucharse, el jurado tiene que escuchar que se menciona. Pero ¿saben qué es lo más bonito que podría suceder? Que tú puedas generar a partir de preguntas, de situaciones que el estudiante lo plantee, lo exprese. Ah, profesor, entonces, ¿de qué vamos a hablar, chicos, niños, hoy día? Profesora, vamos a hablar entonces de tal. Muy bien. ¿Y por qué cree que, que sería importante este tema? Ah, profesora, porque nos permite cuidar nuestro planeta. Eso sería lo interesante. El profesor lo puede decir. Muy bien, niños, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación ambiental y nuestro propósito. Puede ser, pero yo de evaluador te pondría más puntajes si tú has logrado que el estudiante se dé cuenta y lo diga con emoción, con expectativa. Eso es lo que tenemos que planificar, ¿ya? Entonces, si estamos pensando en que el docente, escribo en mi sesión, declaro el propósito, declaras, ¿quién declara? Tú, ya pues, pero lo mejor es que lo declare el estudiante, que lo descubre el estudiante, eso es mejor, ¿ya? Que sea motivador el estudiante. Y esa motivación no solamente es en la primera parte, bueno, yo ya motivé y ya luego ya, bueno, ya presenté la situación motivadora y bueno, ya cumplí con ese paso y sigo con lo otro. Y jamás motivo. No, 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 la motivación debe ser permanente. La motivación debe ser hasta el final, ¿ya? Entonces no hay que ver a la motivación como un momento de la sesión, no, tenemos que verlo como todo, una parte transversal. Miren, el clima emocional positivo, por eso también les van a evaluar eso, cómo manejas tú también ese clima, ¿no? En el aula, si generas ese clima favorable para el aprendizaje. ¿Y eso por qué pasa? Por la forma como tú también te diriges a ellos, ¿no? O sea, de nada serviría si es que yo acá estuviera, profesores, a ver, la motivación para el aprendizaje requiere, además de un clima positivo, que favorezca una actitud abierta, una disposición mental activa para aprender. También sostiene, o sea, como que pierde un poquito, no sé, emoción. El maestro tiene que ser un apasionado con su carrera, con sus niños, con sus alumnos. Porque sabes qué, tú transmites eso. El profesor puede ser capaz de que te guste el área de comunicación como que también que lo aborrezcas y pobres los profesores que vienen detrás del profesor Martín, porque el profesor Martín hizo que se aburrieran, le tuvieran cólera al curso, y de ahí pobres los profesores que le enseñan, porque no lo van a poder ver por la mala experiencia. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Ese día sonríe, maestro, maestra. Acuérdate, no sé de qué cosa, pero muestra la mejor sonrisa. Que los estudiantes puedan ver en ti una persona a quien puedan preguntarle, a quien puedan, pues, no sé, contarle algo, pero eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces, ese es por un lado. A ver. Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta nuevamente o algún aporte? Me gustaría escuchar algunos aportes, maestros. A ver, me gustaría escuchar algunos aportes. Hasta aquí. Quiero verlos, por dónde están. Maestros, a ver, los escucho. Dime. Teclado. ¿Ah? Teclado. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas, maestros? A ver. Sí están allí, ¿verdad? ¿Sí están allí, maestros? Sí, estamos bien, maestro. Todo está claro. Sí, ¿Todo está maestro. claro? Sí, me gustaría que también me planteen preguntas, profesor, pero mire, yo tengo esta situación. ¿Qué haría? ¿Qué haría si es que mi alumno, porque hay que también ir aprovechando estos espacios para ponernos también, a ver, algo como negativo, profesor, pero y si yo hago eso, pero mis alumnos, pregúntenme, por favor, pregúntenme para poder sacar
unos tics de poder hacer las cosas bien, ¿no? En ese momento, porque yo te puedo decir, motiva, sonríe, pero si el estudiante está de sueño, cansado, preocupado, tú no te puedes hacer de la vista gorda. No, yo me di cuenta que un estudiante está triste, está agachado su cabeza, llorando. Pero como mi tiempo se acaba, tengo que correr porque si no, no, te van a observar. Porque, ¿qué dice la rúbrica? Tienes que involucrar, tienes que estar pendiente de tus estudiantes. Y ese es un momento en el que tú tienes que atenderlo también, ¿no? No solamente el profesor. Muy bien. Profesor, una pregunta. En mi ¿Qué caso, pasó? que mi sesión va a ser el 11 de mayo, yo estoy un poco inquieta, justamente la celebración del Día de la Madre, y el 11 de ¿Pero mayo qué mi pasó? institución educativa van a estar en Monitoréame. actuación. Y entonces, y justamente ese día va a ser mi clase modelo, yo no sé, tomaré la celebración del Día de la Madre como algo para, de Por repente, supuesto, maestra. porque está dentro de todos celebran el Día de la Madre, toda institución educativa, entonces creo que va a ser así, una, Definitivamente, ajá, definitivamente que sí. Y ellos van a estar entusiasmados porque están viviendo esa fiesta, pues. Y hay que aprovecharla, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? Una actividad como esta, aprovechando. Porque para elegir la situación significativa tenemos que recurrir, hemos dicho, al calendario cívico escolar de la escuela, al de la comunidad, ¿no? En realidad, esos acontecimientos importantes para ellos. Y podríamos aprovechar esto. De repente, si es producción, para que escriban una carta, de repente, ¿no? O algo, unos versos, no sé. Pero eso podría ser una situación significativa bastante potente para que mi estudiante que está viviendo esa celebración podamos utilizarlo, ¿no? Interesante, entonces. Entonces, redondeando esto, lo del maestro Santos, lo que tenemos que hacer, maestro, yo recomiendo que tenemos que plantear situaciones motivadoras al estudiante que los puedan movilizar y que puedan, pues, de repente discutir entre ellos y sacar una conclusión, ¿no? Pero no podemos hacer más de lo mismo, ¿no? Tenemos que tratar de hacer, y ahí viene el reto. Por eso vamos a plantear situaciones el día de hoy que tienen que ver con estas situaciones, ¿no? Mismas que se están o que podemos encontrar. Entonces la motivación es algo importante en la clase, y empezando por el maestro. Esos nervios deben dejarlo a un lado, porque lo peor que puede pasar es que no apruebe, pero lo mejor es que tú salgas y te puedan nombrar. Entonces piensen en eso, porque cuando nos centramos todo esto, vamos a hacer las cosas de mejor manera. Bueno, los saberes previos ya lo expliqué, ¿no? La gestión y acompañamiento, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con los procesos, ¿no? Eh, Esto es importante porque aquí que vamos a entrar ahorita a lo que es la sesión, este gestión de acompañamiento, aquí vamos a encontrar, como ustedes han dicho, vamos a encontrar qué cosa, los procesos, ¿qué procesos, maestros? ¿Qué procesos vamos a utilizar aquí? didácticos, los procesos Los didácticos. procesos didácticos, muy bien. Los procesos didácticos, maestros, aquí van a estar presentes los procesos didácticos, ¿no? Entonces, estos procesos didácticos que tiene el área de comunicación en cuanto a sus competencias son los que me va a permitir que mis estudiantes puedan lograr, ¿qué cosa? Elaborar un buen discurso, que puedan comprender un texto, la competencia lee, o que puedan escribir un texto correctamente, en coherencia, cohesión. Escribe, porque cada competencia tiene sus propias digamos, capacidades, y sus capacidades tienen sus propios procesos didácticos, recuerda, ¿ya? Entonces, aquí entran a tallar, pues, los procesos didácticos, maestro, ¿ya? Los procesos didácticos. Entonces, dice, acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de competencias consiste en organizar, ahí viene organizar, ¿qué cosa? Una secuencia, ¿no? De estrategias adecuadas. Y esto tiene que ver con los procesos didácticos, ¿no? A desarrollar, como las herramientas de apoyo, la retroalimentación que también tiene que estar presente en cada momento, en grupo, trabajo cooperativo, durante el proceso, hasta el final, ¿no? Entonces, esto es importante, el acompañamiento. No podemos decir, a ver, tienen 10 minutos para hacer su resumen y yo me siento a esperar. No, acompañan. Tienes que acercarte a cada equipo
e ir monitoreando, retroalimentando para que se observe el acompañamiento en clases. O sea, maestro, maestra, durante tu clase tú no puedes estar sentada esperando a que pase el tiempo. Tienes que estar paseándote por la sala. Pero no te digo paseándote dando vueltas, no. El jurado tiene que verte que te acercas al grupo y conversas con ellos. Y generar tú en el grupo, acá en el interno del grupo, generar que ellos te pregunten, ¿no? Que reflexionen contigo. Y eso tiene que observarse. Y tú retroalimentar ahí. Eso tiene que observarse. Porque así estamos acompañando el proceso de construcción del aprendizaje, ¿no? Entonces, promover la reflexión crítica, por ejemplo, analizar hechos, el uso de estrategias pertinentes para su aprendizaje, ¿no? Es el momento, dice, para esclarecer, para modelar, para explicar, sistematizar o enrumbar las actividades mal encaminadas. Claro, porque si el equipo que está trabajando ese producto veo que no está cumpliendo con los indicadores que yo les he mencionado, entonces es el momento de no dejarlos que se sigan perdiendo, sino orientarlos, encaminar, volverlos a encaminar. Y eso, ¿cómo sucede? Cuando tú te acercas al grupo y con ellos vas haciendo ese monitoreo, ese acompañamiento, ¿no? Esto. Perfecto. Cuando te decía sus propios, las competencias, acá están las competencias. Ya no voy a explayarme más porque tú ya la conoces, maestro, ya la conoces. 3 competencias, ¿no? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, que tiene 3 capacidades. Obtiene información, es decir, planteo acá preguntas de qué nivel. Aquí es cuando hagamos preguntas del nivel literal, ¿no? Literal. ¿No? A ver, ¿quiénes son los personajes de la historia? Entonces ellos comienzan a mencionar todos esos personajes, ¿no? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué pasó el día tal? Está en el texto. Entonces estamos trabajando ahí, la competencia pues obtiene. Pero va a llegar un momento en que tenemos que plantear situaciones, ¿no? De la otra capacidad, que es infiere e interpreta información. Y aquí básicamente, maestros, este es el nivel inferencial, ¿no? Aquí viene el interpretar, el deducir, el inferir, estas competencias, esas habilidades, esas capacidades. Y por último viene la parte de reflexión. Estas son las capacidades, ¿ah? Pero si te preguntara, ¿cuáles son los procesos didácticos de esta competencia? A ver, yo te pregunto, ¿y cuáles son esos procesos didácticos? Voy a escribir por acá. Procesos didácticos. ¿Cuáles son esos procesos didácticos, maestros, para desarrollar la competencia leer? El antes, el durante y el después de la lectura. Correcto. Los procesos didácticos para desarrollar la competencia lee es antes, durante y después de la lectura, ¿verdad? O sea, les presento, entonces el profesor, cuando tú vas a plantear, presentas el texto, pero primero, a ver, niños, a ver, vamos a observar la imagen que acompaña al texto. ¿Qué observamos? Tal, tal. Muy bien, miren, estoy haciendo el título. ¿Qué dice el título? Bueno, o sea, primero empiezo por lo identifiquen, ¿no? Obtengan lo literal. Pero ya estoy haciendo, ¿qué cosa? La primera parte de su proceso didáctico. Estoy en el antes de la lectura, que ellos reconozcan. Ya, en la imagen, ¿sobre qué creen que trata el texto? Ah, que infieran, ¿no? Estoy en el antes. Y entonces plantean hipótesis. Ese es el antes de la lectura, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver, pues, vamos a leer el texto, vamos a verificar si es que lo que ustedes han mencionado es lo que el texto o el autor nos quiere decir. Y empezamos con la lectura exploratoria, luego una lectura más analítica, aplicando el subrayado, todos los procesos didácticos, ¿no? Que ustedes también manejan. Y una vez que han leído, ahora vamos al después de la lectura. De repente un cuestionario, de repente, por ejemplo, hacemos un debate, etc. Pero ya estoy cumpliendo con esa estrategia del antes, durante y después de la lectura. Y si queremos hablar de la competencia, se comunica oralmente. ¿Cuáles son esos procesos didácticos, maestros? ¿Cuáles son esos procesos
esos procesos didácticos? También son antes del discurso, durante el discurso y después del discurso, ¿no? Esta categoría discurso, nos habla, ¿no? Esta categoría del discurso, ¿correcto? Y si queremos nosotros hablar de escribe, ¿cuáles son esos procesos didácticos, maestro, que estamos así precisándolos ahorita ya? Planificación, textualización y revisión. Exacto, maestros. Tenemos acá estos procesos didácticos. ¿Cuáles? Estos. Planifica, textualiza y revisa. Bien, entonces, ¿dónde se da esto básicamente? Estos procesos didácticos en esta parte, en la gestión y acompañamiento. Y esta parte, este proceso pedagógico, dentro de la secuencia didáctica que tiene una sesión, los momentos de una sesión, inicio, desarrollo y cierre. ¿En qué parte va la gestión? ¿En el inicio de la sesión? ¿En el desarrollo de la sesión? ¿O en el cierre de la sesión? El desarrollo. En el desarrollo. En el desarrollo. Entonces ya sabemos que cuando tengamos que llenar nuestro formato, nuestra sesión, en la parte de desarrollo, ahí vamos a entrar a ver los procesos didácticos de la competencia que seleccionamos arriba en el propósito. ¿Ya? Por eso es importante ver este recorrido y no ir a ciegas a esto. Entonces aquí hablamos de los procesos didácticos, pues, ¿no? Eso es el conjunto de estrategias que utilizamos de manera intencionada para responder al enfoque de área. Y el enfoque de área es un marco teórico, metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Entonces, ¿no? Nos quedamos entonces que esos procesos didácticos son estrategias, ¿no? Son aquellas estrategias que utilizamos intencionalmente porque ya están, pues, sistematizadas, ¿no? Y saber leer, pues, hablan antes, durante y después de la lectura, entre otros, ¿no? Muy bien. Y la evaluación, pues lógicamente, que es inherente a un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que se da al principio, pero también se da al final y en el proceso. Y hablamos de una evaluación formativa en la que tenemos que nosotros trabajar. La evaluación formativa. Bueno, y esto ya no lo voy a detallar mucho porque ustedes seguramente conocen mucho de lo que es evaluación, ¿no? Y esa evaluación que tiene que ver con recoger la información a partir de la evidencia, ¿no? La evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es ese producto que el estudiante, o el producto o la actuación, ¿no? La evidencia es cuando el estudiante te entrega su tarea, el producto que tú le dejaste, o la actuación, ¿no? Es decir, iban a exponer, entonces ahora presenta esa exposición. Y ese producto, esa actuación, el docente lo debe valorar, recoge y a partir de eso hace la retroalimentación y luego califica y luego entrega informe a las personas, ¿no? Bueno, cuando hace nuevamente la retroalimentación. Y entramos ahora ya a la sesión. Pero hasta aquí quisiera preguntas, maestros, preguntas, por favor. Y aquí vamos a entrar ya a la sesión, ¿no? Preguntas aquí, maestros, para poder, pues... En el proceso didáctico de la competencia se comunica, hay 3 capacidades que es para el emisor y 3 para el receptor. ¿Me podría explicar? Ya. Alguito ahí, ya. Ya. A ver, ¿dónde fue? Los procesos didácticos me decía sobre se comunica. Sí, ahí están 6 capacidades, pero esas 6 capacidades están direccionadas. Claro, básicamente aquí, a ver, yo les voy a preguntar aquí. Estas, digamos, esto que estoy mencionando acá, antes, durante y después del discurso, ¿no tienen que ver con todas las capacidades? Pregunto. Porque ese obtiene información del texto oral es cuando está ya en el durante, el discurso. En el durante, pues. Claro. Adecúa. Está en el antes. En el antes. Ah, ya. Claro. O sea, obtiene información
El que escucha. Cuando estás Los- en el rol de escucha, pues se supone que la persona cumple dos roles en las interacciones sociales, ¿no? En un momento, porque las interacciones, digamos, son dinámicas, ¿no? En un momento la persona habla, luego escucha, el otro habla. Entonces, pero en todos ellos cumplen estos, ¿no? Se desarrollan estas capacidades. Obtiene información es cuando está interactuando y está en el rol de escucha, de oyente. Infiere e interpreta es cuando está oyente también, ¿no? Entonces, él adecua, utiliza, interactúa. Eso ya también tiene que ver con la parte oral. Entonces, lo que pasa es que antes se dividía, ¿no? Esta competencia en la parte, a ver, como hablante, la parte, ¿no? El habla y la escucha. Pero estos no pueden separarse porque es una interacción la que sucede, es un proceso dinámico. Eso significa que estos procesos, si bien son únicos ante el discurso, durante el discurso y después del discurso, no podemos clasificarlo y decir, esto obtiene, va para durante, infiere, va para durante. No, no, no. Sabemos que las competencias y las capacidades se movilizan todas, ¿no? Entonces, pero sí, para trabajar la expresión oral, hablamos de que antes de que el estudiante vaya y produzca un discurso o interactúe, tiene que planificarlo, ¿no? Tiene Luego, que adecuar el texto a la situación significativa, ese es el antes. ya. Ese es el antes. Tiene que utilizar, ya, ese es el antes, Exacto, ¿no? Adecuar el exacto. texto. ¿Cuál otra puede hacer antes de planificar un discurso? A ver, adecua, lo que ves, Investiga. adecua. Investiga, pero todo tiene que ver con el adecua, interpreta, ¿no? La información Claro. del texto. No, adecua. Adecua, organiza y desarrolla. Ese es el plan, cuando Sí. planifica, pues, ¿no? Cuando planifica, Cuando ya. Y cuando planifica. está durante el discurso, Obtiene, utiliza los recursos verbales y no verbales para utiliza ahí, comunicar. cuando está durante el discurso, utiliza, Infiere infiere, también, ya. interactúa Interactúa con distintos claro, interlocutores, y ya. luego reflexiona también. Después del discurso reflexiona y evalúa. Después del discurso, o también van reflexionando los que escuchan, o todos se No, mezclan. es un proceso, pues, ¿no? Claro. Si vas escuchando, la persona va también reflexionando acerca de lo que escuchó. Reflexionando, claro. Sí. Y tanto como el que escucha como el que hace el discurso, después del discurso va a reflexionar también sobre lo que ha hecho, ¿no? Por supuesto. Ya, Es que cuando nosotros estamos conversando con alguien, interactuando, hablamos, ¿no? Pero escuchamos también, pero vamos reflexionando acerca de lo que escuchamos y luego nuevamente adecuamos, ¿no? Las ideas y las planteamos nuevamente. O sea, es una dinámica, ¿no? No podemos decir estos procesos son aparte y estas competencias son aparte. No, estas se articulan perfectamente para poder lograr esa competencia, ¿no? Oral en esas interacciones. ¿Ya? Entonces no podemos nosotros digregarlos, es un todo, ¿no? Entonces aquí vemos la evaluación, como decía esto, y hablamos de la sesión. Bien, ¿alguna otra pregunta, maestros? ¿Alguna pregunta? Quiero saber si es que estoy yendo muy despacio o muy rápido. La idea es que en esta sesión es que ustedes conozcan qué es lo que tienen que mirar y recordar al momento que vamos a entrar a planificar nuestra sesión. Y esto sin decirles que todavía no hemos visto las rúbricas de observación y que por supuesto ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero lo vamos a mirar en el transcurso porque vamos a ir viendo qué cosas que me van a mirar. Entonces, a ver, ¿está aquí? ¿Está aquí? Eso que me pide la rúbrica 1. A ver, ¿dónde lo puedo visualizar cuando evaluemos esta rúbrica? O bueno, cuando hablemos la sesión. Entonces, básicamente es esta parte. Pero me gustaría, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo estamos yendo? ¿Está bien el ritmo en que estamos avanzando? ¿O ya queremos ir más acelerados? Me gustaría saber esto. Estamos bien, profesor. Para mí está muy bien, maestro. Está bien, maestro. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, perfecto, ¿ya? Me interesa esto, que lo entienda muy bien, porque, es más, la sesión la vamos a hacer acá, va a salir acá. Yo les soy sincero, yo no traigo nada preparado acá. Salvo esto, que son orientaciones que ya no he preparado, porque sí, esto sí es, digamos, lo que tengo que orientarlo, pero en la sesión me van a encontrar con el formato que les he enviado en blanco y vamos a empezar de cero, porque se trata de que acá
lo que va a pasar cuando ustedes se sientan a planificar, igual va a suceder. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo empiezo? Y aquí vamos a vivir ese proceso. Y yo voy a estar acompañándolos para poder decir, mira, sí, muy bien, vamos por acá, pero ojo acá, la rúbrica te pide esto. ¿Cómo encajaría esto por aquí? ¿Ya? Oye, pero el proceso didáctico dice que tienes que planificar antes, durante y después. Entonces, eso lo vamos a hacer acá, ¿ya? Para que sea algo más vivencial, más real, que es lo que ustedes van a hacer cuando se preparen su propia sesión de aprendizaje. Y eso vamos a experimentarlo acá, ¿ya? Entonces vamos a estar acompañados en el dolor, pues, maestros. Lo voy a acompañar ahí en la preocupación, aquí, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Que vayamos entendiendo. Una sesión de aprendizaje básicamente tiene estos componentes. El título de la sesión de aprendizaje, el propósito de aprendizaje. Aquí el propósito tiene que ver con qué. Tiene que ver, ya voy a explicar aquí un momento, por favor, para ir entendiendo esto y decir, y profesor, y lo anterior que nos explicó, ¿dónde están? Miren, maestros, en el propósito en los propósitos de aprendizaje, ¿no? En los propósitos de aprendizaje, aquí vas a en el cuadrito que te he enviado, aquí va a ir qué cosa, la situación, ¿qué situación? La situación significativa. ¿Por qué? Me han dicho, profesor Martín, pero usted dijo que en los propósitos están las competencias, que en los propósitos están las capacidades, que están los criterios de evaluación, los desempeños, que está inclusive el instrumento. Sí, pues. Pero esto que esta competencia, esta capacidad, estos criterios, desempeño, instrumento, obedecen a qué? A una situación que tú vas, ¿a qué? A una situación que tú miras sobre la cual vas a intervenir. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que tú empieces redactando la situación significativa para que ahí luego diga, bueno, este es el producto y para lograr este producto voy a trabajar esta competencia, esta capacidad, estos criterios. Porque el producto, ojo acá, porque el producto que va a aparecer acá también, en realidad, maestro, hay muchos formatos, hay mucho, producto. El producto, voy a colocar acá, el producto de la sesión, ese producto tiene que estar en función de qué? De ese reto. ¿Y dónde aparece el reto, maestros? ¿Dónde aparece el reto que le voy a plantear al estudiante? En la situación significativa. Claro que sí. El reto, en el reto aparece aparece en la situación significativa. O sea, en la situación, ya vamos a entrar a la situación significativa. Los que estuvimos en el curso anterior ya sabemos inclusive cuáles son los elementos que debe tener una situación significativa, ¿verdad? Pero vamos a retomar este aspecto porque vamos a plantear de cero una situación significativa, ¿ya? Entonces, es importante que en esta parte se empiece hablando de la situación significativa. Ya lo voy a explicar esto más adelante. Y luego las competencias, capacidades, y miren acá los criterios, pues, ¿no? Que van a ser evaluados. Y una vez que tengo ese producto que voy a lograr, tengo los criterios que voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, el producto va a ser, por ejemplo, un artículo de opinión. Un artículo de opinión. Miren, maestro, y si un criterio de evaluación me dice que ese artículo de opinión que van a hacer mis estudiantes de quinto año debe contener mínimamente 5 citas bibliográficas, no las citas que ustedes están acostumbrados a tener, ¿ya? La cita bibliográfica. Te pregunto, ¿acaso mi estudiante va a hacer su artículo de opinión sin que yo le enseñe qué son citas bibliográficas? Te pregunto. ¿Podrá hacerlo? ¿Será justo que yo le diga te voy a evaluar en esto y yo no le he enseñado?
¿Qué me dicen, maestros? No, pues, y venimos pidiendo artículos sin citas. Entonces, y en secundaria sí tenemos que trabajar, ¿no? Con citas, ¿no? Para ir enseñándoles cómo hacer citaciones, etcétera. Pero miren, lo que te quiero decir es que de acuerdo al producto y de acuerdo a las características de ese producto, tendrá que utiliza 5 citas bibliográficas para fundamentar su texto. Otro criterio, utiliza la tilde de manera muestra coherencia y cohesión en su texto. Te pregunto, esas citas, la tilde, coherencia, cohesión, ¿no se convertirían en algunos contenidos que yo tendría que hablar con mis estudiantes en clases y plantear situaciones? Claro que sí. Porque para construir ese producto con esas características, yo necesito fortalecer en mis estudiantes esos aspectos. Por lo tanto, hablar de citas, eso tendría que tocarlo en una actividad de aprendizaje o sesión de aprendizaje. Hablar de la tildación, tendré que fortalecerlo en otra actividad de aprendizaje o sesión. Hablar de coherencia o cohesión, las propiedades del texto, tendré que tocar en otra sesión. ¿Se dan cuenta? O plantear actividades. Entonces ya, pues, ¿no? Entonces aquí, en la secuencia didáctica, yo escogería, pues bueno, miren ustedes, cogería hablar de en una clase tendré que hablar sobre qué, sobre las citas. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando yo planifique mi secuencia didáctica voy a tener que hablar, lógicamente, sobre esto, ¿no? Y tendré que escoger la competencia y la capacidad para hablar de ello. Y por último están los materiales, ¿ya? Y por último están los materiales. Pero esto lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Y vamos a empezar ya. Y vamos a empezar por eso. Y para eso tienen ustedes ese formato. No sé si, a ver, voy a compartirles el formato en Word. ¿Lo han podido descargar, maestros, ese formato? ¿Han podido Sí, descargarlo? ¿Sí? sí, maestro, Ya, gracias. me Ya lo gustaría que lo imprimí. tengan impreso porque vamos a empezar a trabajar, Ya lo imprimí. ¿ya? Porque quiero que hagan anotaciones ahí, que vayamos construyendo juntos, ¿no? Maestro, a mí no me ha pasado todavía nada. El Todavía nada. material Ya. sí, por favor, Ahorita disculpe. mismo, a ver, le voy a compartir. Alguien, por favor, en el grupo en que estamos, podría reenviarle nuevamente en el grupo para que puedan. Lo que pasa es que yo estoy con una computadora, no estoy con la computadora que tengo mis archivos. ¿Sí? ¿Alguien podría hacerlo? Porque acá por el chat no creo que. Sí, maestro, yo lo hago. Sí, por favor, maestra Judith, para que el Listo. maestro, para que el Ya, maestro yo lo pueda hago. tenerlo, ¿ya? Perfecto. Muy bien, maestros. Entonces, vamos a empezar trabajando ya. Voy a buscar mi archivo, en texto. A ver, ¿qué me dicen? Yo les voy a enviar los 3 modelos, 3 productos de otros talleres, ya que lo hicimos así como estamos ahorita, desde cero, ya, para que ustedes tengan como referencia. Y hay una propuesta, trabajar la competencia, escribe, por ejemplo, aprovechando la fiesta del Día de la Madre. Es una propuesta. ¿Qué me dicen los demás? A ver, ¿qué me pueden decir? Está bien, maestro, perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Claro, porque se da justo en el tiempo del Día de la Madre. Y seguramente todos van a poder aprovechar esta misma situación y poner una situación. Yo creo que se presta muy bien para trabajarlo. Sí, hablar de la mamá, pues a un niño es tocar el corazón, ¿no? Y entonces creo que se van a sentir emocionados con todo lo que... Y de esa manera vamos a involucrar a los estudiantes de cualquier grado, porque por más inquietos, malcriados o que no quieran participar, el niño, al tocarle el punto de mamá, yo creo que vamos a involucrar a todos nuestros estudiantes ahí. Ya. Yo les propongo una cosa. Miren, a ver, el maestro Sevillano nos dice, profesor, podría ser por el tiempo. Ya, buena pregunta aquí. El maestro Sevillano dice, profesor, la carta es competencia, escribe, ¿no?
por el tiempo. Veamos el tiempo, los 45 A mí minutos. me van a dar 60 y podríamos Ya. hacer la planificación también, pues, porque la planificación, no sé, algo, parte. Porque ya Ujú. la vez pasada hicimos el sueño Claro, sí, del eso sí, pongo, no hay ningún creo que problema. lee. Claro, podría ser, por eso le digo, o sea, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y bien, muy bien lo ha dicho el maestro Severiano, es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Y aquí viene una primera toma de decisiones, de acuerdo al tiempo. La carta, la carta, eh, ¿qué tan factible es trabajarla y que podamos nosotros cumplir con el tiempo y con el propósito de la sesión? A ver, me gustaría escucharlos acá. Tendría que ser con estudiantes ya de segundo ciclo que estén en tercero o cuarto, que más o menos conocen la estructura de la carta. Hoy día, por ejemplo, estuvimos, como estoy en declamación con mis estudiantes de arte, tengo un grupo, estoy preparando un elenco de declamación y los demás, para que no estén, les hice que redacten su carta a mamá y lo hicieron de tercero. Lo hicieron, estuve corrigiendo mientras que iban declamando, pero con su celular se agenciaban sobre la estructura de la carta. Yo le dije, tiene que seguir la estructura de la carta que hicimos el año pasado. Y si no se acuerdan, agarraron su celular y hicieron. Y su contenido de la carta, bonito lo hicieron, ¿ah? Y como es para mamá, cumplieron. Ya, ya, a ver qué les parece. A ver, me gustaría escucharlos. Maestro, Sí, disculpe. Eh, de acuerdo a los procesos didácticos que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar nuestra sesión de aprendizaje, eh, ¿cuál sería lo más recomendable? O sea, usted por el tiempo, como decía el colega, que podemos aplicarlo, porque tal vez la competencia escribe, si bien es cierto, es muy bonita, pero a la vez muy compleja para cumplir con todos los procesos didácticos. Asimismo, también la competencia se comunica, sí, también es efectivamente. bastante compleja y eh, eh, mm, por mi parte hay esa duda, ¿no? Hay esa incertidumbre, o sea, ¿cuál es la competencia tal vez que mejor Claro. podría ¿Y qué les prestarse parece? para poder Sí, trabajar con ella? claro, ¿no? Ahí también solamente llegaríamos hasta hasta la textualización, porque no daría los 45 minutos para llegar Sí, exacto. hasta la Ah, revisión. profesor, una participación, maestro. Sí, maestra. Para poder trabajar esta competencia escribe, primero los chicos tendrían que leer la carta, ¿no? Tendrían que conocer las partes o Ujú, la sí, estructura. Entonces yo creo que en 45 minutos no se puede trabajar todo eso, ¿no? ujú, Hasta la textualización, hasta la revisión, ¿no? Yo pienso que es imposible, maestro. ujú, Y más aún, de repente, los estudiantes en el ciclo anterior de repente no han trabajado y tienen algunas dificultades y al trabajar la carta estaríamos también enfatizando lo que es coherencia, cohesión, los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es un poquito difícil como para lograr, ¿no? La ujú. evidencia. Correcto, Gracias. muy bien, gracias por los aportes. A ver, me gustaría, Profesor, otro aporte. Se dime, podría hacer la competencia ley, pero contextualizándole el Día de la Madre. por supuesto. A mí me parece que, a ver, es cierto, yo tendría que escoger una competencia donde yo me sentiría más cómodo o más cómoda, donde no tenga que correr, porque es cierto, escribir una carta sería muy bonito que los estudiantes expresen, ¿no? Manifiesten. El problema está el tiempo, ¿no? Y el escribir implica, pues, tal como lo vimos la vez pasada también, el escribir implica, pues, primero conocer el género discursivo, en este caso la carta, ¿no? Su estructura, y para eso tendría que, pues, llevar, ¿no? Un texto parecido y que puedan leer e identificar ahí. Y una vez que conocen la estructura, pues atreverse a escribir y es todo un proceso. Lo que a mí me parece sería más cómodo la competencia lee, ¿no? Puesto que en la competencia lee esto no hay los procesos didácticos de frente van lógicamente no necesitan muchos prerequisitos, solamente que el docente acompañe y pueda generar esa estrategia antes, durante y después. Después la temática, o sea, no es que
no es que sea más fácil, no, sino que los procesos se pueden trabajar en una sesión tranquilamente, ¿no? Y podemos utilizar un texto muy bonito de repente, que sea motivador, ¿no? Por la madre, y podamos trabajar. Yo plantearía que podríamos trabajar esa competencia, lee para y cogiendo un texto pues por el Día de la Madre, pues sería, Sí, ¿no? pues profesor, tiene razón, porque como yo ya tengo continuidad con aquellos estudiantes con quien ha hecho su carta hoy día, y me ha parecido bastante, porque hoy día les he revisado el borrador, les he dicho, hoy día les voy a revisar el primer borrador, Ajá. la próxima semana ya con todas las correcciones, y ya se han ido para que yo la decore su carta, la pongan en un sobre y en la actuación entreguen a sus mamás. Miren, la idea es que podamos desarrollar al menos 2 sesiones en este taller. Una que puede ser el lee y otra de repente puede ser. Estamos de acuerdo en que el escribe como que es bonito, pero como que no se presta para estos 45 minutos ni 60. Entonces yo les propongo hacer 2 sesiones, una lee y la siguiente se comunica oralmente. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profesor, está bien, ¿Sí? porque también no sé ni qué miran Está a bien, decir. profesor. Perfecto. Claro, maestro, está bien. Perfecto. Entonces, manos a la obra, maestros. ¿Se dan cuenta cómo? O sea, en esos dilemas vamos a estar ese día de la clase. ¿Qué hago? ¿Qué escojo? Y ya estamos viendo algunos criterios, ¿no? Que nos pueda tomar decisiones. Y tenemos que tomar la decisión la mejor. Es como que un cantante cuando va a un concurso de canto, valga la redundancia, podrá tener buena voz, pero si no escoge la canción adecuada, como que no podemos percibir el esplendor de esa canción, ¿no? O de la voz misma. Bien, entonces, vamos a entrar ya a la sesión misma. La idea es empezarla ya. Y vamos entonces al texto, pues, maestros. Vamos, todos por favor con su ficha. Y yo voy a estar proyectándolo, por supuesto, también acá. ¿Ya? Bueno, la actividad, hay datos informativos. Vamos a colocarle la actividad de aprendizaje número 1, ¿no? La institución educativa, eso no, ya depende de cada uno. Y los datos informativos, pues ya esto ya es general, esto no nos interesa. Pero ¿con qué nos encontramos aquí? Con la situación significativa. Antes había un título, pero yo sugiero que el título, ¿en base a qué está? Pregunto, ¿el título qué? Voy a proyectar, ¿ya? Y estaba por acá, aquí está. Por eso le dije, voy a ir compartiendo material y vamos a estar yendo a la hoja. El título de la sesión, miren, se elabora a partir de qué, maestros. ¿Qué dice? A partir de Producto. del producto, inclusive de la actividad principal, ¿no? Si van a escribir un artículo de opinión, redactamos, ahí está la actividad principal, redactamos un artículo de opinión. O también puede ser el producto, ¿no? El artículo de opinión, ¿ya? Pero ojo, el título debe presentarse de acuerdo o a partir de la actividad principal o el producto. Por lo tanto, y otra cosa, esto hablamos la vez pasada de experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje puede tener varias actividades y una sesión sería una de las actividades de aprendizaje, donde se plantea, hay posibles títulos. Por ejemplo, ¿no? En la experiencia de aprendizaje, que era digamos, un conjunto de experiencias, de actividades para construir aprendizaje o competencias, hablaban de construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Seguramente la situación problemática hablaba de la discriminación, entonces cómo podíamos hacer algo, ¿no? Por ahí. Pero dentro de esa experiencia de aprendizaje que es grande, una actividad de varias que pudo haber tenido, era identificamos y seleccionamos un asunto público, la discriminación en el Perú. Es decir, seguramente el producto va a ser un artículo de opinión, como está acá, miren abajo, un artículo de opinión. Pero para escribir un artículo de opinión, primero, ¿qué tienen que hacer? Conocer el tema, empaparse del tema. Tienen que leer. Y entonces primero tienen que leer. O sea que yo tengo que planificar actividades, ¿no? Las primeras actividades van a tener que ser, lee. Tienen que analizar, desglosar y conocer la estructura. Exacto.
y empaparse del tema también, porque van a opinar y si no conoces el tema no van a poder plantear su opinión. Entonces, por un lado, se familiarizan con el artículo de opinión, sus partes, todo, pero también ya comienzan a buscar información y a entender sobre este tema, la discriminación, porque para opinar tienes que conocer el tema. Entonces planificas, esta actividad es una de las primeras, donde ellos recién van a conocer sobre este tema, van a empaparse. Y seguramente luego va a haber otro tipo de actividades, ¿no? Y entonces para esta actividad identificamos y seleccionamos un asunto público de la discusión. El producto, ¿no? Es el artículo de opinión sobre la discriminación, lógicamente. Y fíjense los títulos que es posible: la discriminación ambiental, perdón, en el Perú, los orígenes de la discriminación, artículo de opinión, la tecnología, y podría ser también otros títulos, ¿no? Pero vayamos acá a lo que les decía. Significa, maestros, que para poder escribir el título, ¿qué debes tener ya? ¿Qué debes saber? Aquello que vas a lograr, ¿verdad? ¿El producto o no, maestros? Se debe conocer el producto ya. El producto, ya. Y para que tú plantees el producto sale en base a ¿qué? A la situación significativa. O sea, la situación retadora, el problema, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? O sea, primero hablamos del problema, describimos la situación significativa. Profesor, ¿y qué es la situación significativa? ¿Recuerdan lo que tuvimos nosotros ahí en el taller? Una situación significativa, ¿ya? Debe responder a los intereses de los estudiantes y necesidades. Debe ser auténtica, es decir, tomada de la realidad de los estudiantes. Debe constituir un desafío, debe aparecer un reto ahí. Debe movilizar el conjunto de competencias, capacidades, que permita al estudiante tomar decisiones. Y había dos partes, básicamente, de una situación significativa. Dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? Primero, decíamos que una situación significativa, ¿qué cosa? Tiene que tener... Describir el contexto. Debe describir el contexto. Bueno, por acá creo que tengo uno. A ver, por acá. No lo copié, no creo que no está. Debe describir el contexto, ¿no? Debe describir el contexto. No está. No está. Ya, no está. ¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Seguramente ustedes ya han planteado situaciones significativas, pero vamos a ir analizando. Una situación significativa primero parte de describir el contexto, ¿no? Una situación, o sea, en real. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué estamos cogiendo como situación significativa? Habíamos decidido, ¿cuál? ¿Cuál sería ese aspecto del contexto que vamos a coger para valernos y convertirlo en situación significativa? Ustedes lo han dicho hace un momento. Por el Día de la Madre. Correcto. La situación significativa va a tener que abordar esa celebración sobre el Día de la Madre. Entonces por ahí vamos a tocar. ¿Y cómo podríamos plantear esa situación significativa? A ver, ya saben que lo que van a hacer es ellos analizar un texto, ¿no? Seguramente para algo, para reflexionar sobre el día. Ya, pero vamos a hablar de esto. Entonces, una situación significativa, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Voy a buscarla, no sé si... Permítame un momento para buscar la diapositiva que hablaba sobre la situación significativa. Creo que era esta. A ver, parece que por acá está un ratito para poder demostrar el ejemplo, ¿no? Los que ya han estado en el taller anterior, acá hay un ejemplo. Acá está. A ver, la ventaja, menos mal que había buscado mi archivo. A ver, miren, maestros, se está observando esa situación, ¿verdad? ¿Alguien puede leer, por favor, esta situación significativa? Sí, a ver. A ver, por favor. Las múltiples celebraciones existentes en nuestro país son muestra de nuestra diversidad y se expresan en las festividades, la gastronomía y las costumbres que promueven el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se generan durante las festividades podrían atentar contra la conservación del ambiente y el cuidado de la salud.
Desde tu perspectiva de estudiante a punto de graduarse y de asumir mayores responsabilidades ciudadanas, te proponemos responder el siguiente reto. ¿Cuál es su postura frente a la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan los residuos que se producen en las festividades? ¿Qué propuestas plantearías para responder a esta problemática? Muy bien, gracias, maestra. Allí tenemos las dos partes que debe tener una situación significativa. Por un lado, ¿qué cosa? Describir el contexto, ¿no? Y la segunda parte es el reto que debe plantearse al estudiante. Entonces, cuando decimos una situación significativa, hay ciertas características o criterios. Por ejemplo, nos dice que debe ser auténtica. Claro, en esta situación significativa están hablando del contexto del estudiante, de esas celebraciones, de su gastronomía. O sea, lo está situando, está tocando el contexto. Es auténtica, pues. Que esa situación significativa debe presentar una cierta situación problemática. O también puede ser potencialidad, no solamente un problema. Puede ser una potencialidad o una fortaleza que hay que seguir manteniéndola, ¿no? En el Día de la Madre, antes era mejor la celebración. ¿Cómo es la celebración ahora? Que los hijos llegan, feliz día mamá, y la mamá se pone como sirvienta a prepararle al papá. Pareciera que fuera el día del hijo, ¿no? Pobre la mamá, en su día tiene que estar atendiéndolo. En ciertos aspectos. Otro aspecto también es que una situación significativa atribuye un rol al estudiante. Le dice, oye, mira, tú desde tu perspectiva, ¿no? Como estudiante, como miembro de tal comunidad, en fin, y le plantea esto. ¿Qué cosa? Luego el reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación ambiental, ¿no? Y el riesgo, estás planteándole el reto. Y luego le dice, ¿qué propuestas plantearías? Aquí le está permitiendo tomar decisiones al estudiante, ¿no? Que él mismo fue al que genera esa situación. Y acá están ciertas características de eso que he mencionado, ¿ok? Pero esto va a ser luego. Entonces regresamos aquí, porque me interesa que planteemos primero una situación significativa acá. A ver, ¿cómo podríamos iniciar una situación significativa? Recuerden que vamos a hablar de el contexto del Día de la Madre, la celebración. Sobre eso es la situación significativa. Estando próximos a celebrarse el Día de la Madre, algo así, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya de ahí los demás colegas apoyan para hacer alguna situación. Ya. Estando Sí. próximos a celebrarse el Día de la Madre, a celebrar el Día de la Madre. Ya. Fíjense, y estamos describiendo el contexto, ¿ya? Primero describimos el contexto. Vamos. ¿Qué más? A ver, estando próximos a celebrar el Día de la Madre. Ya. Fecha muy importante para todos los, ¿no? Fecha muy importante. Muy importante. Yo les pediría, por favor, que de repente vayamos describiendo en esa ficha que ustedes tienen, de repente con lápiz, ¿sí? Porque al final estamos haciendo un primer bosquejo. Recuerden, no va a salir a la primera, ¿no? Les pediría que podamos trabajar eso. A ver, ¿qué les parece si les doy unos 2 minutos para que intenten formular una situación significativa? ¿Les parece? La idea es que ustedes hagan, yo lo puedo hacer, pero me interesa que ustedes hagan y lo presenten y podamos ir mejorándola. Podría ser, ¿no? Estando próximos a celebrarse el Día de la Madre y todos estamos ávidos no, y los hijos estamos esperando reencontrarnos para visitar a mamá, pero sin embargo, es un día que para la mamá el reto sería qué acciones podríamos nosotros mejorar en esos días, ya no como lo que hemos venido celebrando tradicionalmente, ¿no? Que le damos trabajo a la mamá. ¿Qué opinión tienes? No sé, algo. Ya, perfecto. Vamos pensando también en el producto también, ¿ya? Vamos pensando, ¿cuál sería el producto? Claro, es competencia lee, ¿no? Pero ¿cuál sería ese producto? ¿Cuál es el propósito? Leemos una carta, leer una carta reflexiva
que realmente nos enfoque en lo que es realmente celebrar el Día Mamá, que no es de un solo día, sino de todos los días, y analizarla, reflexionar, ¿no? Podría ser buscar una carta reflexiva o qué sé yo, Que puede ser hay textos que son, por ejemplo, una carta de una madre a un hijo, ¿no? Claro, puede ser lo Pues, que realmente la mamá quiere de regalo. Y eso podría ser reflexionar a los estudiantes. La mamá no quiere que le pongan música, pongan cerveza y a tomar y eso. La mamá quiere hijos obedientes, hijos que ujú, estudien, hijos que se encaminen, ¿no? Entonces podríamos ujú, utilizar un producto, una carta de la madre a un hijo y para que ellos la analicen y ajá, luego de sus opiniones, exacto. porque el producto sería la opinión. Más fácil es que ellos opinen que otra cosa. Ujú, Reflexión y opinión podríamos tener ahí dos cosas. ya. Bien, entonces, a ver, vayamos redactando, pues ya. Vayamos redactando. Estando próximos a celebrar el Día de la Madre, fecha muy importante para, a ver, para todas las personas, ¿no? Las personas, es común, es común ver que en estas fechas las, eh, las madres, a ver, la idea es que las mamás son las que más trabajan, ¿no? O los hijos estamos pensando de que el mejor regalo es darle un celular, en fin, pero desconocemos realmente qué es lo más importante para una madre, ¿no? Esa es más o menos la idea que quiero transmitir en esta primera descripción de una situación significativa. A ver, estamos próximos a celebrar el Día de la Madre, fecha muy importante para todas las personas, ¿ya? Todas las personas. Es común ver en estas fechas, ¿ya? A hijos que eh, compran muchos regalos, ¿no? Regalos, ¿no? Regalos, pensando que así, de repente, que así eh, podemos, ¿no? Alegrar, ¿no? A las madres, aunque sea una vez al año, no sé, porque a veces nos acordamos solamente en el Día de la Madre y otros días estamos como que nada. Y luego aquí viene, hasta aquí estamos describiendo más o menos el contexto. Y podríamos acá, sin embargo, y aquí viene la otra parte. ¿Qué es lo más importante que creen que para una madre sería? ¿Serán los regalos? Los que verdaderamente lo... Eso es lo que quiero que vaya ahí. A ver, ayúdenme por favor. Yo ya más o menos los avancé. Y si hay que modificar, lo modificamos. Sin embargo, ¿qué cosa? O sea, hasta aquí estoy mencionando que los regalos, los hijos compran regalos, Sin muchos regalos. embargo, para una madre es más importante, el tiempo valioso el tiempo valioso que puede dedicarle sus hijos, acompañándola en los momentos, acompañándola no solo en los momentos felices, sino también difíciles de la vida de una madre, ¿no? De su vida. No solo en los momentos felices, sino también difíciles que se presentan en su vida. Momentos difíciles en su Ya. vida. A Ya, ver, ¿qué les parece hasta aquí, maestros? Opiniones. Me gustaría escucharlo porque esto es lo que a partir de esta vamos a tomar luego ya toda la secuencia didáctica. Aquí lo que falta es el reto, ¿eh? No estamos... Dígame, profesor.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hay otra idea? Me gustaría escucharlos. Maestro, está bien todo, pero donde dice fecha muy importante para todas las personas, eso de repente lo podríamos cambiar para la mayoría, ¿no? Porque Claro. hay estudiantes que no tienen mamás, ¿no? Ah, ya, correcto. Y es de repente, para la mayoría de las personas, ¿no? De repente podemos tocar Maestro, algunos particulares, ¿no? Ya, muy bien. también no lleva a la situación significativa, o sea, podemos incluirle ahí la institución educativa también en la situación significativa. Para contextualizarlo, ¿verdad, profesor? Muy buen aporte. Ajá. Para contextualizarlo. ¿Cómo contextualizamos esto? Porque esto todavía, todavía como que suena muy, como que suena, a ver, ya, listo. Como que suena todavía muy general. Nunca es tarde para sonreír. Ya, es parte, creo, de la inspiración de la profesora Pilar con la música. Bien, me parece muy interesante esto último que mencionó el profesor, porque eso da pie a contextualizar o a situar más ¿no? esta redacción. Estando próximos a celebrar el Día de la Madre, fecha muy especial para la mayoría de las personas, es muy común ver que en estas fechas, ver en estas fechas hay hijos que compran muchos regalos pensando así poder alegrar a las madres, ¿no? Aunque sea una vez al año, ¿no? Aunque sea una vez al año, ¿no? A ver, es muy común ver esta fecha hijos, y así, faltaría contextualizarlo, a ver, ¿dónde colocamos acerca del lugar, la comunidad, ¿no? Para contextualizar esta situación, para situarla. Porque claro, es significativa porque todos hablan de una mamá, entonces lo estoy ubicando al hijo también, pero hay que situarle esto mismo. Estando próxima a celebrar el Día de la Madre, fecha muy importante para la mayoría de las personas, es muy común ver a estas, ¿ya? A mayoría de las personas, ¿no? A ver, es una fecha muy importante para la mayoría de las personas, y aquí puedo colocar, de todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? ¿No? Y en especial, podemos colocar acá, ¿no? Siendo digamos, a ver, aquí quiero ubicar a la comunidad, ¿ya? Aquí quiero comunicar a la comunidad. Para la mayoría de las personas en todo el mundo, ¿no? A ver, la mayoría de las personas en todo el mundo, siendo común ver que en estas fechas hay hijos dan una regala, ya. Aquí creo que, bueno, acá creo que está bien, vamos a ver, pero vamos a ubicarlo más abajo, creo. Es común ver a las que en estas fechas hay hijos que compran muchos regalos pensando que sí podemos alegrar a las madres, aunque sea una vez al año. Sin embargo, para una madre es muy importante el tiempo valioso que pueda dedicarle a sus hijos, acompañándoles no solo en los momentos felices, sino también en momentos no gratos que se le presenten en la vida, ¿no? Es común ver a muchas madres en nuestra comunidad. Ahí no sería, profesor, por ello, los estudiantes de la institución tal, del distrito tal, ¿se puede poner ahí acá? Bien, podríamos hacerlo así. Pero como vamos a hacerlo general, está bien poner en nuestra comunidad, es común ver que las madres en ese día trabajan más para recibir y atender a los hijos y a la familia, ¿no? Y al final, en lugar de pasar un momento grato, comunicándose con sus hijos, conversando, dialogando, ¿no? Maestro, una consulta acá, cuando se contextualiza, ¿tiene que ir de manera general o necesariamente se puede poner el nombre de la institución y
del lugar, ¿no? Donde está ubicado, ¿no? Y qué es lo que van a hacer los estudiantes por este motivo, ¿no? Cuando es una situación particular, sí, Ajá, pero en este caso es una fecha universal, ¿no? ya, Entonces es cuestión de también conocer esas personas, porque es algo, digamos, universal esta celebración. Lo que sí podríamos decir en nuestra comunidad, en el ¿no? reto. Entonces agregar algo parecido a eso, ¿no? En nuestra comunidad se ve, ¿no? Se ve que las madres en esas fechas, ¿no? Las fechas, ¿ya? Eh, si queremos colocar en nuestra comunidad, si es que lo quieren hacer, ya, esto lo voy a poner de rojo Eh, para que si lo creen conveniente, si no, igual, en las sesiones que le voy a enviar van a haber algunas partes rojas que son ujú, también opcionales, ¿ya? ya, Opcionales. En nuestra comunidad se ve se ve, ¿no? A muchas madres, se ve a muchas madres, ¿ya? A muchas madres, eh, a ver, en nuestra comunidad, en esas fechas, ¿ya? En esa fecha, se ve a muchas madres, ¿no? Eh, digamos, a ver, no, oh, En nuestra comunidad, en esa fecha, se ve a muchas madres atendiendo o trabajando duro, ¿no? Trabajando duro para atender a los hijos que llegan a visitarla y a otros familiares. claro, luchando un día, a ver, No, en nuestra comunidad, en esas fechas se ven muchas madres eh, que mm, no celebran, ¿no? Eh, no celebran no celebran ese día, ese día, ya que, o sea, como que el olvido de los hijos, ¿no? Ya que ya que sufren, sufren, eh, el olvido no, a ver, ¿cómo podemos decir? Que sufren el descuido, el olvido, el descuido, vamos a poner, ¿ya? El descuido de sus hijos, vamos a ver, ¿no? De sus hijos. Ahí, o sea, porque de repente vemos que en esa comunidad, pues, los hijos migran y ya no regresan o muy poco tiempo. Lo cierto es que la idea es que las madres en esas fechas, en esa comunidad, porque son madres que trabajan, porque son madres que de repente la misma idiosincrasia ¿no? de la gente ahí hace que, bueno, la mamá tenga que trabajar todo el tiempo para ver a sus hijos, en fin, ¿no? Pero básicamente, a ver, vamos revisando esto. Estando próximos a celebrar el Día de la Madre, fecha muy importante para la mayoría de las personas en todo el mundo, es común ver que en estas fechas a hijos que compran muchos regalos pensando que así puedan a ver, aquí está mal, que compran muchos regalos pensando así que pueden alegrar, podemos, ¿no? Estamos hablando de pueden que pueden alegrar a las madres, aunque sea una vez al año. Sin embargo, para una madre es más importante el tiempo valioso que puede dedicarle sus hijos, acompañándoles no solo en los momentos felices, sino también en los momentos no gratos que se les presenten en la vida, ¿no? Así, esto es opcional, repito, ¿ya? Porque me parece que hasta donde está en negro está también bien descrito. Pero si lo queremos contextualizar más, repito, porque esta es una fecha universal, por eso es que no lo preciso más. Pero sí estoy tocando un tema bastante álgido y que posiblemente en la comunidad también se presenta. Por eso es que estamos colocando esto de rojo. Entonces, aquí viene el reto ya, ¿no? Ante esta realidad, ¿cuál realidad? La que se ha descrito anteriormente. Ya, ¿cuál es el reto? A ver, ante la problemática es el descuido ¿no? de las madres producto de sus hijos. Esa es la realidad.
en esa fecha donde las madres deben estar contentas, a veces las madres sufren el descuido o el olvido de los hijos, ¿no? Ya. Ante esta realidad, vamos con el reto. A ver, ayúdenme con el reto. Ante esta realidad, ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que buscamos? A ver, ¿qué es lo que buscamos acá con esta situación? En la clase, ¿qué es lo que buscan? Que los hijos reflexionemos, ¿no? Entonces, tú quieres que reflexionen, ¿cuál sería el reto por ahí? Miren el problema. Miren el problema y tú lo que quieres es que reflexionen. Plantea entonces el reto. Ante esta realidad, ¿qué acciones o ¿cómo cómo podemos, qué cosa? cambiar, ¿no? Cambiar, ¿qué cosa? Esta celebración tan importante o cambiar Pero más la... allá de la celebración, porque esto no... ¿Cuál es el problema en realidad aquí que se está describiendo? el descuido de los hijos. Entonces eso hay que atacar. Eso hay que atacar. ¿Cómo podemos qué? Cambiar qué cosa? Actitudes. Las actitudes. Bueno, ya, actitudes, ¿qué más? Vamos, y luego es un borrador. ¿Cómo podemos cambiar las actitudes? ¿Qué más? De los hijos hacia De los las hijos madres. hacia sus madres. De actitudes negativas. ¿De qué clase de actitudes? Claro. Actitudes negativas de los hijos hacia sus madres. Y seguramente, ¿ya? Hasta ahí. Seguramente van a decir, profesor, tenemos que concientizarlos, ¿no? Tenemos que hacerles entender. Ya. Pregunto, hasta acá, ¿este es un reto o no? ¿Está bien el reto o no? ¿Qué me dicen ustedes? Tendría que ser dos preguntas, pues uno para reflexionar y otro para opinar. ¿Cómo podemos cambiar las actitudes negativas de los hijos hacia sus madres? Ya, pero falta, ¿saben qué acá? El llamado a la acción. Ya. Porque ¿A través de qué tú vas a, ¿no?, difundir eso? A ver. Si es un reto, no dice el maestro Severino. Claro que es un reto. Pero ellos pueden decir, ¿cómo podemos hacer? Concientizando a los hijos. Pero queda en una intención nada más. Y lo que quiero, ¿qué cosa es? Que ellos hagan, ¿verdad? Falta el llamado a la acción. Entonces, ¿estás dispuesto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque él es un hijo y él va a tener que cambiar esta forma de pensar o digamos, ¿cómo podemos cambiar las actitudes negativas de los hijos hacia las madres? Concientizando, no se debe entender ya. ¿Estás dispuesto a qué? A ser parte de este cambio. Por ejemplo, y ahí es donde lo vas a motivar. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Motivando. Entonces, aquí, de alguna manera, ya está complementando ese reto. O sea, no solamente le digo cómo podemos, sino lo comprometo para que él sea parte de ese cambio. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá una situación significativa. ¿Cuál sería el producto? Que el estudiante, ¿qué cosa? ¿Reflexione o no? Reflexiona a través de una lectura. ¿Ya? Y al final presente una lista de acciones o de acciones ya. Positivas. Asume. Tiene que haber un producto tangible para que el jurado lo vea. Ya, pero entonces la evidencia de aprendizaje, digamos, el estudiante asume una actitud positiva, ¿es cierto? Positiva, frente, ¿qué cosa?
frente a esa problemática, ¿Cuál al problemática? descuido, es el Explicitámoslo. descuido, el Frente descuido al frente cuidado de repente, ¿no? a ya, una actitud positiva frente al cuidado de su madre, ¿no? De la madre, De la madre, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mediante qué cosa? mediante un afiche, un cartel podrían hacer, no sé, con, Ya, con las acciones. Como hoy día la ya. madre hasta lo decoran, los estudiantes, hay que sacan sus colores. Pero ¿saben qué? Mediante un teatro, tal vez. Ya, pero ¿saben qué, maestros? Oh, estamos en la ley, Lo ley que me, estamos. lo que me están diciendo, Y se escribe. no, está bien, pero para el tiempo que tienen ustedes, el producto, yo creo que ellos van a reflexionar, ¿verdad? En un Ya. texto. Pero lo que podrían hacer, simplemente podrían escribir unas frases alusivas a la madre. Claro, una Una frase en un tarjeta, papelito. algo sencillo, Claro. Por ¿ya? ejemplo, si son 16 estudiantes, ¿en cuántos lo podríamos agrupar? Si son 16. ¿Ya? ¿En cuatro o en No, tres? claro, no, o sea, no sé, habría que ver los tiempos, ¿ya? Pero ellos podrían hacer una tarjetita con una frase para la madre. Ah, ya. Una Una frase tarjeta. donde demuestre una actitud positiva, una acción, ¿no? Exacto. Ya. Y lo van pegando en hojitas de colores en la pizarra y lo van mencionando. Porque el jurado lo que te va a ver es que ellos van a analizar y van a reflexionar. Y como las competencias se articulan, lo que podrías hacer por el tiempo, podrías hacer que ellos elaboren una tarjeta, no sé, y tú llevarías unas cartulinas, pues, para que ellos ya recorten Ahí hagan su frase. su Primero le hacen. frase, Ajá. ¿no? Y le pongan un palito de chupete y un corazoncito y le tengan a su madre ese día, ¿no? Y no tenga que comprar un regalo costoso, sino ya una actitud distinta. Pero para eso les ha servido la reflexión mediante la lectura de esa carta de una madre a un hijo, que hay que buscarla, pues, debe haber, si no la creamos. Demostrando, ¿ya? El estudiante asume una actitud positiva frente al cuidado de la madre, demostrándolo, claro, evidenciándolo mejor acá, evidenciándolo, ¿ya? Con una tarjeta, no sé, se me ocurre, una tarjeta de saludo, no sé, o con un mensaje positivo, con mensajes. Evidenciándolo con mensajes positivos que lo presentan en una tarjeta. Pero lo más importante acá es que él va a asumir una actitud positiva. Es la frase reflexiva. Y la frase que va a tener, pues, ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que va a evidenciar esa actitud positiva. Entonces, la frase no te va a tomar mucho tiempo, porque tú ya vas a entregarle de repente la cartulina, para que ellos ya recorten, ¿no? Eso será pues unos 10 minutos de repente, ¿no? Si es que pensamos hacer. Si no, simplemente quedaría una reflexión. Hay que hacer trampa. Le entregamos la cartulina con dibujo, una de rosa, otra de corazón, de diferentes, y ya están podría ser, porque lo más importante no es tanto la forma, sino el mensaje que quiere. Claro, y el jurado dice, bien, hicieron todos. Exacto. A ver, entonces ya tenemos el producto, tenemos la situación. Ahora, para que reflexione, qué vamos a utilizar? La competencia. ¿Y vamos a utilizar qué competencia? Lee, ¿verdad? Y el día de mañana nos toca completar este cuadrito y nos vamos a la secuencia. Nos vamos a la secuencia didáctica. ¿Estamos bien, maestros? ¿Qué dicen? A ver. Profesor, ¿podría enfocar en la evidencia de aprendizaje? Ya, ahorita la evidencia, acá. Recuerden que la evidencia no siempre es un producto, también es una actuación. ¿Ya? Pero aquí estamos, como es algo sencillo, una tarjeta, vamos a agregarlo. Pero aquí está la actitud positiva. ¿Y cómo lo evidencio? Mediante esa tarjeta. O podría ser también la reflexión misma, ¿no? Que vamos a ir viendo en esto. Por favor, maestro, la situación significativa. Por favor. Ya, acá está. Yo les pediría para mañana si pudiesen avanzar y traigan propuestas sobre la secuencia didáctica de cómo podríamos trabajar, sería formidable. ¿Ya? ¿Listos? Yo les voy a enviar este Word
al grupo hoy día, de acá no va a terminar, así como está, porque es una hoja de trabajo, todavía no lo hemos terminado. Ya, Está en maestro. construcción. Listo, maestros. A ver, listo. Preguntas, opiniones. ¿Cómo vamos? A ver, maestros. Estamos yendo bien. Hay que acelerar el paso. Ah, ya, profesor, apóyenos en buscar una carta linda, usted sabe. No, ya esa es tarea de... Yo sí les pediría en eso, porque ahorita yo lo que vamos a hacer acá es preparar el material para poder enviárselos, igual la grabación y todo eso. Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.